estamos, hermanos? Amén. Siempre es un honor poder compartir la palabra del Señor, es un privilegio que el Señor nos ha dado. Bueno, como decía mi hermano Marcos Pizarra, que me precedía, mi nombre es Gastón Catalán, soy parte del cuerpo de misioneros de la Iglesia del Señor, de la denominación Iglesia del Señor y de la Iglesia del Señor a nivel mundial. Sirviendo en Huentemó, un sector rural de Chonchi, la comuna de Chonchi. Y bueno, escuchaba un poco algo que comentaba mi hermano Pedro, le guste a quien le guste, pero compartiendo el Evangelio también en Quellón y en otros lugares donde se pueda, la verdad. Yo creo que en todas partes se puede. De hecho, yo creo que, hermanos, si uno tiene el llamado de evangelismo, de misiones, y hay un momento en que no comparte la palabra de Dios, es raro, no debiera ser. Si yo voy en el bus, debiera tener un tiempo para compartir la palabra del Señor con quien esté a mi lado, en el terminal, en todo lugar. ¿Ya? Entonces, que nos queda encuadrar, no va. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Invito de inmediato, segunda de Timoteo, ¿ya? Segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a estar dando lectura allí a la palabra del Señor. Voy a poner yo siempre pongo un relojito porque si no me excedo, después me pongo así como los evangelistas, entonces. Somos bien amigos con los hermanos, así que por eso bromeamos, hermanos. ¿Ya? Segunda de Timoteo capítulo 4. Antes que vaya a encontrarte, le voy a ponerse de pie. Vamos a dar lectura a los versos 1 al verso 5. Amén. Dice la palabra del Señor así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Tomen su asiento, ya hemos orado al Señor. Vamos a comentar, vamos a reflexionar acerca de esta preciosa palabra que hemos leído. ¿Saben? Esta palabra el Señor me la dio hace muchos años atrás, ya ni siquiera puedo decir, tal vez unos 15 años atrás. El Señor me permitió estar a cargo de una iglesia X, y bueno, yo siempre he predicado, tal vez, y espero haber mejorado, pero siempre tengo unas formas de predicar. Yo creo que cada uno, el Señor nos ha dado un cierto estilo para predicar, y a no todos les agrada de repente ciertos estilos. Me recuerdo en aquella ocasión, en algún momento tuve problemas por ahí, a ciertas personas no les gustó mi forma de compartir la palabra, era mucho más joven de lo que soy ahora, y como que eso me frustró. Entonces pensé en cambiar mi estilo, mi forma de predicar. Y así traté por mucho tiempo, tenía que predicar después, por ejemplo, me dijeron ya en un mes más y no puedo compartir la palabra, y empecé a orar para estudiar, y el Señor me dio una palabra, pero con la mirada, o con la mente puesta en que iba a tratar de cambiar las formas que yo predicaba. Pero en ese transcurso de un mes, mientras estaba estudiando, la verdad es que no podía encontrar ninguna palabra para poder predicar. Era como, yo siempre lo digo, era como si fuera una llave de agua, y cuando empiezo a dar para que caiga el agua, la verdad es que no caía nada. Estaba bloqueado, no podía estudiar, abría la Biblia, no entendía, no comprendía nada, oraba al Señor, dame una palabra, tengo que predicar en tal lugar,
nada, hasta que un día, sábado, de repente, mientras estaba, sábado en la mañana, desperté y lo primero que pienso, cuando abrí los ojos, no estaba durmiendo, no fue un sueño, solamente fue al momento de abrir los ojos, se me vino este texto a la mente, de predicar la palabra del Señor. Y bueno, vamos a ir viendo a lo largo de la exhortación todo lo que el Señor me mostró en una breve fracción de segundos, tal vez. Fue como haberme dicho, mira, ¿en qué lado estás tú? ¿Eres un ministro mío o eres un falso profeta? Si eres un falso profeta, entonces tú tienes que acomodarte a lo que el resto te pida. Pero si eres mi siervo, entonces debes predicar conforme yo te lo ordeno. En ese día comprendí que no debía someterme, en ese sentido, a quienes quieran censurar muchas veces la proclamación de la palabra del Señor. No se puede hacer eso, no se puede someter, no se puede censurar el Evangelio. Y nosotros no podemos ceder a eso. ¿Ya? Después el Señor ya fue ahí cuando comprendí aquello, le pedí perdón al Señor porque por varios días llevaba luchando contra Dios mismo y finalmente Dios me dio una palabra para poder compartirla. ¿Ya? Así que eso le cuento, es una anécdota, no sé cómo llamarlo, que sucedió conmigo en términos personales con esta palabra. ¿Ya? Bueno, esta carta, queridos, según Timoteo, fue escrita por el apóstol Pablo, ¿ya? Aproximadamente el año 67, por ahí 65, 67, después de que esto se escribe esta carta. Y la escribe Pablo desde la prisión, desde la cárcel. Él no estaba en un hotel de 5 estrellas escribiendo esta carta. No, ya estaba al parecer prácticamente finalizando sus días. ¿Ya? No necesariamente porque iba a morir de edad, sino que aquí mismo lo va a decir más adelante. Él sabía, Dios de alguna manera había mostrado que se acercaba el día en que sería ejecutado en la cárcel. ¿Ya? Lo iban a cortar de esta tierra precisamente por anunciar el Evangelio. ¿Ya? Entonces, estando en esa condición, estando en la cárcel, Pablo escribe esta carta para uno de sus más cercanos colaboradores, quien era el joven pastor Timoteo. ¿Ya? Me imagino yo, mientras Pablo estaba escribiendo esta carta, él estaba pensando, por lo que uno va a ver a lo largo de toda esta carta, que yo le hago la invitación que usted la pueda leer. Las dos cartas son de un contenido muy sustancial, ¿ya? Pero particularmente esta carta yo la veo como quien en una competencia, no sé si usted se recordará, en Chile se hacen estas competencias, no sé cómo se llaman, como atletas que llevan una antorcha y van pasando, no sé cómo se llama. Claro, no fue olímpico. La posta. Se le va pasando una antorcha al próximo competidor hasta que se llegue. La posta. La posta. Acá le llamamos posta. Bueno, en Grecia era una antorcha que se pasaba, ¿cierto? Para que al final llegara a la meta. Se iba pasando de competidor en competidor con el fin de llegar a una meta. ¿Ya? Pablo ve que él está corriendo esta carrera, pero su carrera ya está acabando. Entonces está preocupado de las próximas generaciones, las nuevas generaciones de creyentes, y él está preocupado precisamente de que el Evangelio debe continuar siendo predicado, y tiene que continuar siendo predicado fielmente. Eso es lo que tenía en mente él, y por esa razón envía esta carta a este hermano Timoteo. Entonces aquí ya nosotros de entrada deberíamos preguntarnos, todos los que estamos acá presentes, desde pastor, evangelistas, misioneros y todos los que estamos presentes, hermanos, deberíamos preguntarnos, ¿nos preocupa a nosotros que el Evangelio continúe siendo proclamado fielmente? ¿Me preocupa? ¿Se han puesto a pensar, ¿y qué va a hacer en unos años más, cuando ya yo esté anciano, cuando ya mis años estén por llegar a su fin? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a pasar? ¿Van a haber más predicadores? ¿Qué estoy haciendo yo para que el Evangelio siga siendo proclamado fielmente? Es algo que debiéramos preguntarnos todos, incluido aquellos que tal vez usted está diciendo, bueno, yo no soy pastor, no soy evangelista ni misionero, soy un simple creyente.
no obstante tiene la misma responsabilidad. ¿Ya? Tiene exactamente la misma responsabilidad de velar por la proclamación fiel del Evangelio. Entonces, la pregunta sería, ¿qué está haciendo usted para que esto ocurra? Bueno, vamos a continuar. El apóstol Pablo hace un llamado urgente aquí a Timoteo a que él debe cumplir su ministerio. Y ese es el título de esta enseñanza. Cumple tu ministerio. Amén. Bajo ese título vamos a estudiar en este día la palabra del Señor. Cumple tu ministerio. Este fue el llamado de atención para Timoteo y es el llamado de Dios para nosotros en esta noche. Cumple tu ministerio. Amén. Vamos a ver varios puntos acá acerca del ministerio que el Señor nos ha dado. Pero primero, antes de pasar de lleno a esta predicación, quiero simplemente que me acompañe o escuche atentamente lo que dice 2 Corintios 18, 2 Corintios capítulo 5, versos 18 y 19, dice así. Se lo voy a leer para todos aquellos que puedan hoy día poner una excusa y decir: yo no soy pastor, no soy misionero, no soy evangelista. Antes vamos a poner el parche ante la herida. Dice 2 Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Se fijó lo que dice ahí? ¿Qué nos dio el Señor? ¿Qué le dio a usted? El ministerio de la reconciliación. Y ahí lo está diciendo, y este ministerio se le di solamente a los pastores. Este ministerio se lo di solamente a los evangelistas y solamente a los misioneros. No, es general, a todo cristiano. ¿Ya? Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. ¿Qué consiste esto? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, hermana querida, esa palabra el Señor te la encargó a ti, en tu hogar. Hago mucho siempre el hincapié de que, por ejemplo, si usted está casado, hermano, tú estás casado, tu responsabilidad como varón, como hombre, es de nutrir a tu esposa, de edificar a tu esposa en la palabra del Señor. Si tienes hijos, eres misionero ahí en tu hogar. Y las almas a rescatar son tus hijos. Tienes que proclamar el Evangelio a tus hijos. Si antes no lo sabías, hoy día eres responsable delante del Señor porque has escuchado este pasaje que la Escritura misma te enseña y te dice que tienes la palabra de reconciliación. El Señor te ha encargado esta palabra en tu hogar. ¿Amén? Amén. Bien, volvamos a 2 Timoteo y vamos a ir allí revisando algunas cosas muy importantes que nos ofrece aquí Pablo a través de esta carta. Primero, hermanos, somos responsables ante el Dios Trino. ¿Ya? Somos responsables ante el Dios Trino. Me imagino, todos conocemos acá, o sabemos, espero, que todos los cristianos que estamos en este lugar somos trinitarios. Amén. Amén. ¿Saben lo que significa trinitario? Básicamente es que creemos que Dios, si bien es cierto, es uno, pero este Dios se manifiesta al mismo tiempo en tres personas distintas, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Ya? No de manera, digamos, indistinta, no es que en algún momento vino a modo Padre, después a modo Hijo y después a modo Espíritu. No, no. Nosotros creemos en la Trinidad al mismo tiempo, mientras está el Padre en el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, Jesús el Hijo, el Dios Hijo está siendo bautizado, y al mismo tiempo la persona, el Dios Espíritu Santo, está descendiendo sobre Jesús como paloma, en forma de paloma. ¿Ya? Entonces, trinitario, ¿ya? Conviene aclararlo porque por estos días está surgiendo muy fuerte el tema de unitarios, ¿ya? Unisectarios. Entonces, somos responsables ante el Dios Trino. Mire lo que va a decir el primer versículo de 2 Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que le está diciendo Pablo aquí a Timoteo, va a llegar el día, Timoteo, va a llegar el día en que Dios va a juzgar a todos. Yo te pongo cara a cara, delante de Dios y delante del Señor Jesucristo, delante del Padre y delante del Señor Jesucristo. Te pongo cara a cara. Ellos son testigos, ¿ya? Ellos son los testigos de la orden que te estoy dando a través de esta carta, Timoteo. Dios el Padre, Dios el Hijo, ellos son testigos. Los pongo como testigos de lo que te estoy diciendo, ¿ya? Somos responsables, hermano misionero, hermano evangelista, pastor, hermanos en general. Usted es responsable de cumplir esta palabra, de cumplir el ministerio que el Señor le ha dado. Y testigos de esta orden son el propio Padre y el propio Señor Jesucristo. No somos, hermanos, los testigos nuestros no son nuestros pastores acá a nivel eclesial. Los testigos que Pablo presenta son nada menos que el Dios Padre y el Dios Hijo. Entonces, si ellos son los testigos que Pablo ha puesto aquí para expresar esta orden a Timoteo de que tiene que cumplir su ministerio, entonces, ¿qué creen? En algún momento se nos va a llamar a cuenta. Por eso el texto dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Esto es así, en algún momento todos seremos juzgados. Todos. Los vivos, los muertos, nadie escapará del juicio de Dios. Todos seremos juzgados. Amén. ¿Qué más nos dice? En su manifestación, cuando Él se manifieste y cuando el reino completamente se establezca, el reino de nuestro Señor. Bueno, y aquí una pregunta de aplicación. ¿Quién te llamó al ministerio? ¿Quién te llamó al ministerio? ¿Fue tu iglesia local? ¿Fue tu pastor? Sabemos que son los instrumentos que Dios ha usado. Pero ¿quién nos ha llamado? Hermano, hermana, ¿quién te ha puesto a ti como padre en tu familia, como esposo? ¿Quién me ha puesto a mí como misionero? ¿A mi hermano como evangelista? ¿A mi pastor como pastor? ¿Quién nos ha puesto? ¿De dónde viene ese llamado? Ese llamado viene directamente de Dios. Y Él nos va a llamar a cuentas. Él nos va a juzgar. Es maravilloso estar al frente de una iglesia, es maravilloso proclamar la palabra del Señor, pero también es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad por la cual el Señor nos va a llamar, un día nos va a llamar. ¿Cuál es la tarea central que tenemos en este ministerio en el cual el Señor nos ha dado? Vamos al versículo 2. Vamos a desglosar aquí algunas cosas. Verso 2. Primero dice, parte del texto diciendo que prediques. La tarea principal del ministro cristiano, nuestra tarea principal en tu ministerio, en mi ministerio, ¿cuál ha de ser? Somos predicadores. Eso es lo que somos. Fuimos llamados a predicar la palabra del Señor. Hermanos, nosotros no somos motivadores. No, yo sé, la gente puede que necesite motivación, pero si Cristo no nos motiva, nada nos va a motivar. ¿Ya? No somos motivadores, no fuimos llamados a eso. Somos llamados a proclamar el mensaje de Cristo. Somos predicadores, heraldos del Evangelio, predicadores, anunciamos, proclamamos la palabra de Dios. No somos motivadores, mucho menos somos payasos. Acá no venimos a contar chistes. Cuando vamos al campo misionero no vamos a contar chistes a la gente. No es gracioso que la gente se esté yendo al infierno. Eso no tiene ningún chiste. No estamos jugando. La tarea de evangelismo, la tarea de misiones no es un juego. Hay almas, como decían mis hermanos, hay almas que se están perdiendo. Y nosotros debemos proclamar este mensaje, este evangelio. Por tanto, no somos motivadores, no somos payasos, no somos psicólogos. Tampoco vamos pensando que le vamos a arreglar la vida a la gente, porque eso no está en nosotros. Es Dios el que hace la obra. Si Dios quiere
aparte de salvar a una persona, aparte de eso tal vez quiera arreglar su vida en otras áreas, gloria al Señor. Pero si no, Dios es digno de gloria de igual manera. Y nosotros, hermanos, no somos psicólogos. Puse acá algo importante porque esto es una dedicación que mientras la estudiaba la veía a la luz de lo que veo más constante, sobre todo aquí en Chile. Hermanos, no somos chamanes tampoco nosotros. ¿Saben lo que son los chamanes? Estaba estudiando con mis hijos todas las noches, digamos, el libro de los Hechos. Pasamos de terminar de estudiar Lucas y continuamos ahora con Hechos porque no sé si ustedes saben, pero Lucas tiene 2 libros que él escribió. Primero fue Lucas y luego continúa esta historia ahora en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, 2 personajes que nos han llamado la atención con mis niños es, por ejemplo, el primero Simón el Mago, un chamán, diríamos, un mago, ¿cierto? Que hacía señales y prodigios y engañaba a la gente, haciendo estas señales, estos milagros, diciendo como que esto era el poder de Dios. Después, más adelante, apareció otro similar, que se conoce en la Biblia como Bar Jesús, otro similar, también haciendo cosas similares, diciendo que eso era el poder de Dios. Hermanos, los predicadores no somos chamanes. Cuando cuando Pedro primero se enfrenta a Simón el Mago, se nota muy clara la diferencia entre el hombre de Dios y el chamán. Cuando Pablo se encuentra después y se enfrenta a Bar Jesús, se nota la diferencia también entre el hombre de Dios y este otro hechicero. ¿Ya? Los cristianos, los misioneros, los evangelistas, los pastores, los hombres y mujeres de Dios, no somos chamanes. Nosotros no andamos ofreciendo milagros, no andamos ofreciendo señales grandiosas. No. Nosotros proclamamos a Cristo y a este crucificado. Ese debe ser el mensaje. Y si Dios hace milagros en el camino, gloria al Señor. Y nosotros no vamos con los milagros por delante, no se debe. Recuerda lo que dice Marcos, estas señales seguirán a los que creen. No, las señales no van adelante, las señales van atrás. Evidencia, ¿ya? Pero no van adelante. Lo que va adelante es Cristo crucificado. El mensaje de Cristo, la proclamación del Evangelio. Entonces, primero, la tarea central en su ministerio es predicar. Somos predicadores, pero ¿qué debemos predicar? Y aquí nos sigue hablando Pablo a través de esta carta, dice, que predique qué cosa, opinión, chistes, como decimos, que prediquemos nuestras experiencias personales. ¿Qué tenemos que predicar? ¿Sueños que en la noche hemos tenido? ¿Qué debemos predicar? ¿Acaso debemos traer nuevas revelaciones? Aparte de lo que ya está escrito en la Biblia, ¿necesitamos otras cosas más? No. ¿Qué debemos predicar? Dice que predique la palabra. La palabra, eso es lo que debemos predicar, no es tan difícil entenderlo. Es suficiente, no necesitamos más. Y es más, el propio Pablo aquí en el capítulo 3 de Timoteo, en el verso 16, los versículos que están anteriormente a este capítulo, miren lo que va a decir aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Miren, toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda. No hay parte de ella que no sea inspirada por Dios. Y esta palabra es útil, ¿para qué? Dice aquí varias cosas. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y luego dice, verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea medianamente perfecto. Dice eso, ¿no? Dice perfecto. Entonces, necesitamos nuevas revelaciones. ¿Necesitamos otras cosas extras a la palabra de Dios? No. Simplemente necesitamos predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. No necesitamos absolutamente nada más. Solo ser fieles a la palabra del Señor. Si somos fieles, va a ocurrir lo que dice el verso 17. A
fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿No sabemos cómo hacer el ministerio? Bueno, prediquemos la palabra y la palabra nos va a enseñar, nos va a capacitar para ser perfectos para toda buena obra. Amén. Bueno, continuamos. Vamos, estamos en el capítulo 4, en el verso 2. Que prediquen la palabra. Ahora, ¿cuándo debo predicar? Primero ya el texto de plano nos estaba diciendo que nuestra tarea principal, nuestra tarea central dentro de nuestro ministerio consiste primeramente en predicar. Segundo, predicar ¿qué? Bueno, la palabra de Dios. Pero ¿en qué momento? ¿En qué momento debemos predicar? Aquí lo va a decir este texto. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Amén? A tiempo, cuando te quieran escuchar. A tiempo, cuando te quieran escuchar. Fuera de tiempo, cuando no te quieran escuchar. En todo momento, hermano. En todo tiempo. ¿Cuándo debemos predicar? En todo momento. No existe un momento que no sea bueno para predicar la palabra del Señor. Amén. Amén. ¿Qué más nos va a decir ahí este pasaje? Instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa redarguir y reprender? Originalmente esto va junto, es una idea conjunta. La idea que quiere transmitir aquí Pablo es convencer, es corregir la doctrina falsa, corregir el error y convencer a través de argumentos bíblicos. En otras palabras, es refutar las falsas doctrinas. Amén. Esa también es función de los ministros del Señor, de los pastores, de los evangelistas, los misioneros, los maestros, de todo cristiano. Esa es función también del hombre de Dios. Refutar las falsas doctrinas. Hemos llegado a una época donde queremos estar bien con todo el mundo. Pero bíblicamente eso no se puede. O somos hombres de Dios o no lo somos. Amén. Redarguye, convence, corrige la doctrina falsa. No podemos tolerar las falsas doctrinas. Esto es el aspecto tal vez negativo de predicar la palabra, porque cuando predicamos la palabra de Dios, si somos fieles a la proclamación de la palabra de Dios, sí o sí vamos a estar chocando con las falsas doctrinas. Sí o sí vamos a tener problemas. Sí o sí alguien se va a enojar. Sí o sí a alguien no le va a gustar. Oye, ¿tú por qué estás predicando eso? ¿Por qué no eres respetuoso con las otras creencias? ¿Cómo que tu Dios es el único y los demás son falsos? Es así. Por eso, nuevamente, recordando el libro de los Hechos, por eso a Pablo, en un momento, mientras estaba predicando en un lugar, ¿sabe lo que hicieron? En vez de abrazarlo, como muchas veces pensamos que va a ser el campo misionero, fueron, agarraron una cantidad de piedras y se las lanzaron y lo arrojaron fuera de la ciudad porque pensaron que había muerto. Ahora Pablo no era ningún cobarde. Se levanta de ese lugar y ¿qué cree que hace? ¿Cree que huye y dice ya me voy de aquí porque ya me agarraron a toscazo y me voy? No, se limpia también un poco la ropa y regresa a continuar predicando. Dios nos ayude, hermanos, para nosotros continuar la labor evangelística, como decíamos al principio, con esta antorcha, seguirla llevando hasta el final de nuestra carrera. El aspecto positivo de predicar la palabra del Señor, lo seguimos ahí en los textos, en el verso 2, decía, redarguye, reprende, y luego dice, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia y doctrina. A enseñar y a instruir. La parte tal vez que no es muy grata es cuando tenemos que refutar, pero también la palabra de Dios nos insta a enseñar, nos insta a instruir y con toda paciencia, con mucho cariño, con mucho amor, pero con mucha doctrina. ¿Ya? Eso también es algo que hoy por hoy no se quiere tocar, la doctrina. No,
La doctrina divide, es lo que se dice. Pero los cristianos tenemos una doctrina, la doctrina de Cristo. Y Amén. estamos en división con Mahoma, estamos en división con Alá, estamos en división con todos los ídolos del mundo. Amén. La doctrina, hermanos, es fundamental. Continuemos. Los tiempos peligrosos que vamos a enfrentar o que vas a enfrentar en tu ministerio. Yo sé, ya llevamos, mi hermano Marco decía, hay hermanos que llevan muchos años acá, y es así. Y probablemente van a dar fe de esto que vamos a ver a continuación. Y si no lo han vivido, pues lo van a vivir. Y todos lo vamos a vivir. Y la iglesia lo va a vivir. En términos generales, la iglesia va a vivir y va a enfrentar lo que vamos a ver a continuación, los tiempos peligrosos que enfrenta el hombre, la mujer de Dios, en este sentido, cumpliendo el ministerio que el Señor nos ha dado. Doctrina. ¿Qué va a pasar? Va a venir un momento, y hoy es ese momento. La gente no querrá sufrir, entre comillas, no va a querer sufrir la sana doctrina. No quiero escuchar cantidad. No me hablen de nacer de nuevo. ¿Cambio de vida? ¿Qué es eso? No, déjenme como yo estoy. No van a querer escuchar acerca del Cristo crucificado. No, eso tiene mucha sangre. Mejor háblenme de prosperidad, háblenme de amor. Necesitamos, como alguien dijo por ahí, necesitamos motivación. No me vengan a hablar aquí acerca de que hay que arrepentirse de los pecados. No, la gente, va a haber un momento en que la gente no querrá sufrir la sana doctrina, no va a querer escuchar a un predicador que hable del Evangelio, no va a querer escuchar a un pastor que proclame el Evangelio, no lo escuchen. Un misionero que proclame el Evangelio, no. Evangelista, no. Eso va a ocurrir. Vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que ¿qué va a ocurrir? Sino que teniendo comezón de oír, porque el oído es como que les va a picar, pero ¿por qué les va a picar? Por escuchar doctrinas, enseñanzas diferentes. Van a tener comezón de oír, pero no el Evangelio. Hermanos, eso está ocurriendo hoy. Amén. Hoy está ocurriendo en todo, incluso dentro del pueblo que se supone debe ser la iglesia evangélica cristiana. Ahí comenzó a oír, pero por favor no me traigan a estos hombres que siempre tienen un mensaje tan duro. No, tráiganme algo más entretenido. Como no les gustan los hombres de Dios que traen doctrina, que traen el mensaje del Evangelio, como no les gusta, como no quieren escuchar, pero no quieren escuchar el Evangelio de Cristo, pero sí quieren escuchar enseñanzas diferentes, entonces ¿qué van a hacer? Dice el verso 3, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a las propias concupiscencias de los oyentes. ¿Ya? Cada oyente va a decir, bueno, a mí ese mensaje no me gusta, pero si me traen, qué sé yo, yo tengo problemas financieros, si me traen a alguien que me hable de economía, lo escucho 3 horas, no tengo problema. Yo necesito que me suban la autoestima, entonces si me traen un motivador, perfecto, si me invitan a una conferencia misionera, no voy a ir. Producto de eso, entonces esta gente que no quiere escuchar el mensaje del Señor, que no quiere escuchar a los hombres de Dios, ¿qué van a hacer ellos? Buscarán maestros, falsos maestros, que le digan lo que ellos quieren oír. Lo que ellos quieren oír. Esto no es algo nuevo, esto se ha repetido a lo largo de la historia en toda la Biblia. Los profetas en el Antiguo Testamento, Jeremías se me vino a la mente, lo odiaban. ¿Saben por qué odiaban a este hombre de Dios? Porque mientras los falsos profetas decían viene paz y seguridad, paz y prosperidad, Jeremías hablaba de que venía juicio si no había arrepentimiento. Así que lo odiaban. Eso no es algo nuevo. A Juan el Bautista, ¿por qué le cortaron la cabeza? ¿Por qué persiguieron a los cristianos en el primer siglo? ¿Y por qué persiguen también a los cristianos hoy por hoy? Mientras nosotros aquí estamos tan cómodamente,
Hay lugares donde están persiguiendo a nuestros hermanos. ¿Por qué razón? Es porque promueven un mensaje de arrepentimiento. Yo antes veía en las redes sociales cómo, precisamente en el lugar donde yo estoy de misiones, cómo se juntaba un montón de gente a celebrar este ídolo, ¿cierto? El nazareno de Caguas. Y cómo se juntaba tanta gente, felices todos. ¿Sabe por qué se junta tanta gente allí? Porque ese santo, entre comillas, ese ídolo, no pide arrepentimiento, no pide santidad. Tú no tienes que creer en Cristo, tu vida no tiene que ser transformada, tú puedes seguir siendo exactamente el mismo pecador, no hay problema. Pero el Cristo de la Biblia, el Dios de la Biblia, exige arrepentimiento. Bueno, buscarán maestros que les digan lo que la gente quiere oír. Los verdaderos predicadores de Dios serán menospreciados. Eso va a ocurrir, hermano. Como se darán cuenta, no soy motivador. No puedo, esto no es tan motivador. Que te digan, ¿sabes qué? Dentro de tu ministerio va a venir un momento donde no te van a querer escuchar, va a venir un momento donde te van a querer censurar, va a venir un momento donde te van a menospreciar a ese pastorcito, a ese misionero que está lejos por allá. No, cerrémosle las puertas. A nivel histórico, me estoy excediendo en el tiempo. A nivel histórico, los hombres de Dios, cuando el Señor comenzaba a obrar, a traer avivamiento en grandes hombres de Dios en la historia, ¿saben? Una de las primeras cosas que ocurría es que las propias iglesias protestantes les cerraban las puertas a estos hombres de Dios. Y estos hombres de Dios terminaban predicando en las calles, en los campos, y así vinieron los grandes avivamientos. Mientras estas otras iglesias estaban como la iglesia de la Odisea, echando a Cristo puerta afuera. Bueno, la gente dejará de escuchar la verdad y se dejará guiar por historias falsas. Miren lo que nos dice mismo versículo 3. Vendrá tiempo, ¿cierto?, cuando no sufrirán la sana doctrina, no la van a querer escuchar, sino que teniendo comezón de oír, se van a amontonar maestros conforme a sus propias concupiscencias. El verso 4 ahora, mire, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Como no quieren escuchar al hombre de Dios, como no quieren escuchar el mensaje de Dios, como no quieren sana doctrina, como buscan maestros conforme a sus propios deseos, esta gente, entonces, ¿qué va a pasar? La verdad del Evangelio ya no estará ahí. Ya no estará ahí. Es como en el Antiguo Testamento, cuando el arca fue quitada y acabó, la gloria de Dios se fue de ahí. Ya no más la verdad. En lugar de la verdad, van a haber fábulas. Van a haber todo tipo de cosas, menos la palabra de Dios. Ya van a empezar a aparecer personas que van a hacer turismo al infierno, ¿cierto? Van al infierno 2 o 3 veces al mes. Al cielo ni se diga. Nunca llegan a aterrizar en la palabra. Si llegaran a la palabra, dejarían todas esas fábulas. Si usted escucha eso, son falsos profetas. Con todas sus letras, son falsos profetas. Hermanos, en este punto me recuerdo en el testimonio que le comentaba anteriormente, el Señor con ese pasaje me confrontó. ¿En qué lado tú estás? Tienes que coger el bando. O eres un hombre de Dios que va a proclamar la verdad, o eres un falso profeta que va a hacer lo que la gente quiere oír. En este punto nosotros todos en algún momento tenemos que hacer la misma reflexión. ¿Voy a mantenerme fiel a proclamar la palabra de Dios? ¿O bien me voy a moldar a lo que se me está exigiendo que hable? Un mensaje suave, un mensaje que no confronta a nadie, pero un mensaje que tampoco traiga salvación. Vamos al verso 5. La fidelidad en el ministerio. Me gusta como parte el verso 5 porque tiene esta palabrita conectora que dice acá, pero tú, hermano, pero tú, porque van a venir falsos profetas.
Van a venir falsos maestros. La gente no va a querer escuchar buenos mensajes, buenos hombres de Dios. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Primero, dice ahí exactamente, sé sobrio en todo. Hermanos, no debemos ser falsos profetas, no somos falsos profetas. Se supone que no lo somos, ¿cierto? Debemos ser sobrios en todo. ¿Qué significa esto? Mantén la calma, Timoteo. Mira, Timoteo, van a venir todo tipo de falsos profetas, falsos apóstoles, gente que va a traer sus nuevas revelaciones, gente que va a venir con doctrinas totalmente contrarias, Timoteo. Pero Timoteo, mira, tú sé sobrio en todo, mantén la calma en todo momento, Timoteo. Permanece siempre en alerta porque estas cosas van a suceder, Timoteo. Esto no es una motivación barata, esto realmente viene, va a suceder. Pero cuando venga, mantén la calma en todo momento, permanece siempre en alerta y conserva, como decimos acá en Chiloé, conserva el juicio, el buen juicio. La mente clara, Timoteo. No cedas a la presión, Timoteo. Te van a querer presionar para que cambies el mensaje, para que cambies el estilo. Tal vez te van a querer incluso coimear, dar dinero, ¿no? Una buena ofrenda, pero predica lo que queremos escuchar. No, Timoteo, sé sobrio en todo. Misioneros, evangelistas, pastor, maestro, todos seamos sobrios. Amén. No cedamos a la presión. No importa todo lo que se nos diga. No hay números en misiones. Hay pocos convertidos. Queremos más. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que haya más? Vamos a ir como muchos, vamos a ir y vamos a decir, bueno, levanten la mano todos y repitan, ¿cierto?, esta oración antibíblica y vamos a decir después, no, tenemos 100 convertidos en misiones. Sí, ¿dónde están? No hay arrepentimiento, no hay cambio de vida, no hay transformación. Pero cedimos a la presión que nos ponen, ¿cierto? No. Debemos ser fieles a la palabra, ser sobrio en todo. Y hermano, si somos sobrios, fíjese lo que va a pasar. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Querido, va a venir aflicción. Soporta las aflicciones del ministerio, no es fácil. Va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Hermano, va a haber desprecio, te van a despreciar por ser un hombre fiel al Señor. Va a haber desprecio, van a haber penalidades. Serás probado, aparte de que mucha gente se va a oponer al mensaje que estás transmitiendo. Líderes incluso. Aparte de eso, serás probado. El propio Padre muchas veces va a permitir que seamos probados. Hermano, esto no es romanticismo. Si usted empieza a estudiar las historias de los misioneros antiguos, se va a dar cuenta que muchos de ellos sufrieron cosas tremendas. Tremendas penalidades, tremendos sufrimientos, muertes a muy temprana edad, enfermos, desechados, pero para la gloria de Dios. Amén. Soporta las aflicciones. Sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y después dice, haz obra de evangelista. En otras palabras, realiza tu tarea como predicador, porque eso es lo que somos. Ya nos había dicho el pasaje, ¿cierto? Amén. Realiza tu tarea como predicador del evangelio. Haz obra de evangelista, no importa lo que te digan, no importa la oposición, no importa la presión, no importa nada más. Haz obra de evangelista, predica el evangelio, en otras palabras. Amén. Y cuando predicamos el evangelio, siempre, hermanos, esto es algo que no lo había asimilado hasta hace muy poco. Siempre, ves que predicamos el evangelio, ves que un pastor, ves que un evangelista, ves que un misionero, ves que un creyente predica el evangelio, siempre, escuche esto, va a dar fruto. Pero muchas veces ese fruto no es el que de repente la denominación tal vez piensa.
Porque la Biblia dice, el que creyere será salvo. Eso es lo que todos deseamos. Amén. Lo que todos anhelamos, que ojalá prediquemos y cuando la gente escuche el mensaje, se convierta. Es nuestra mayor motivación, ¿cierto? Amén. Pero luego el pasaje sigue hablando. Más el que no creyere Así es, Señor. será condenado. Eso también es fruto. También es resultado de la predicación. Solo que eso no suma. No vamos a notar, bueno, tal persona no quiso escuchar. ¿Cierto? Hermanos, siempre la predicación del Evangelio va a traer uno u otro fruto. Siempre. Por último, en una orden al estilo militar, dice a obra evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Cumple tu ministerio. Cumple con los deberes de un verdadero hombre de Dios. Estos son tus deberes. Debes predicar el Evangelio. Debes ser fiel. Debes tener doctrina. Amén. Debes sujetarte a la palabra. Amén. Esos son los deberes de un verdadero hombre, de un verdadero siervo de Dios. No es simplemente vestir bien. No. Es ser fiel al Señor. Haz bien tu trabajo, Timoteo. Haz bien tu trabajo. Porque recuerda, el Padre, el Hijo será juzgado. Ellos atestiguan esta orden. Ellos son testigos. Ellos te juzgarán. Cumple tu ministerio. Hermanos, vamos cerrando ya. ¿Qué debemos? ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Hemos sido fieles al ministerio que Dios nos ha dado hasta aquí? ¿Estamos siendo fieles en cada uno de los lugares donde el Señor nos ha puesto? ¿Estamos siendo fieles? Tal vez, hermano, usted me va a decir nuevamente, hermano, yo no soy misionero, no soy pastor, esto no me llega. Hermano, tú eres hijo, ¿estás siendo fiel como hijo? ¿Estás honrando a tus padres? Padre, ¿estás educando a tus hijos? ¿Lo estás instruyendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás estudiando todos los días con tus hijos, instruyéndolos en la palabra del Señor? ¿Con tu esposa? Hermano, todos somos responsables, de una u otra manera. Amén. Todos tenemos el ministerio de la reconciliación, hermano. Amén. Todos. No importa que nos quieran frenar. No importa. Nuestro único juez es Cristo. Yo prefiero estar bien con Cristo. Amén. El apóstol Pablo, en una de sus cartas, él dijo, ¿qué pues? ¿Soy siervo de los hombres o siervo de Cristo? Si yo quisiera agradar a los hombres, entonces sería siervo de los hombres. Pero no busco agradar a los hombres. Yo sigo a Cristo. Gloria a Dios. Recuerdo a Pedro, Juan, los quisieron callar los religiosos, ¿cierto? En el libro de los Hechos. ¿Y ellos qué dijeron? No, mire, tengo el texto acá, Hechos 5, 28, 29. Dice acá, no os mandamos estrictamente que no os enseñéis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, porque Pedro y Juan eran predicadores. Amén. Estaban proclamando que Cristo había sido crucificado en Jerusalén y ellos eran tal vez mucho más directos que nosotros, porque por lo menos hasta aquí yo no he predicado tan directo como ellos. Ellos decían, ustedes lo clavaron, ustedes lo crucificaron, fueron ustedes los que gritaron, crucifíquenlo. Así es, Señor. Mucho más directo. Les prohibieron, les dieron de latigazos y querían que ellos se callaran. Los religiosos, que se suponía que ellos debieran ser los que proclamaran la verdad de Dios. Se supone. Pero en vez de hacer eso, estaban siendo de tropiezo para que los hombres de Dios proclamaran el Evangelio. Amén. Y me gusta mucho la respuesta de Pedro. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Amén. Hermanos, nosotros pertenecemos a una denominación. Amamos nuestra denominación. Yo amo mi denominación a la que el Señor me ha plantado. Amén.
Pero sabe, con todo el amor que tengo a mi denominación, mi primera fidelidad es para Cristo. Amén. Amén. Y Dios le dé sabiduría a toda nuestra iglesia, a nuestra denominación, para que nuestra iglesia sea una iglesia evangelística, una iglesia misionera, una iglesia que proclame la palabra y no una iglesia que sea tropiezo para que el evangelio siga corriendo. Amén. Ojalá nosotros nunca tengamos que decir en nuestra propia denominación, prefiero obedecer a Dios que a los hombres. Ojalá nosotros digamos, gloria al Señor, vamos todos en conjunto a seguir proclamando la verdad del evangelio. Amén. Que nos alegremos cuando más puntos misioneros se levantan. Que nos alegremos cuando más evangelistas se levantan. Y si no se están levantando, que oremos para que Dios levante más ministros. Amén. Seamos fieles. Los versos que continúan ahí, verso 7, verso 8, Pablo ya se despide. De hecho le dice aquí a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. ¿Cómo nosotros vamos a acabar nuestra carrera? Esto se lo está diciendo ahí a Timoteo. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a acabar nuestra carrera? Hermanos, un día vamos a dar cuentas. Un día vamos a dar cuentas. Y allí, créanme, que mire, yo no voy a estar defendiendo a mis hijos. Cuando mis hijos del Señor los llame a dar sus cuentas. Amo con todo el corazón a mis 3 hijos, pero yo no voy a estar representándolos a ellos. Nadie va a estar defendiéndome a mí. Todos los pastores, de mi denominación, ellos no me van a estar defendiendo, ni a usted. Nosotros vamos a estar personalmente delante del juez de toda la tierra. Él nos va a llamar a cuenta. Él nos va a decir, ¿qué hiciste con el ministerio que yo te di? Te di todas las indicaciones de lo que debías hacer. Te di todas las herramientas que tú tenías que utilizar. Te di mi palabra, que es suficiente. Te di mi Espíritu Santo. ¿Qué hiciste con el ministerio que yo te di? Póngase de pie. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias Señor por este tiempo, amado Dios, frente a tu palabra. Ayúdanos, Señor amado, a hacerte fieles, a no claudicar.